Hay un órgano al que apenas prestamos atención, pero que tiene vital importancia en nuestro día a día. Hoy, en La Salud es lo Primero, analizamos las patologías perianales, su clasificación, su diagnóstico y su tratamiento, y su importancia, porque en algunos casos pueden llegar a ser incluso incapacitantes. Acompáñennos en este programa acerca de estos males que muchos sufrimos. Bueno, hablamos hoy con el doctor Isabelo Serrano, cirujano del Hospital de Alta Resolución de Écija. Bienvenido, Isabelo, a nuestro programa. Muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy de la enfermedad perianal. Cuéntanos un poco en qué consiste, qué son las enfermedades perianales. Pues mira, la enfermedad perianal engloba un amplio espectro de patologías que, como bien su nombre dice, perianal es por la proximidad al orificio anal, ¿vale? Y es una patología además muy prevalente que puede llegar a ser invalidante, incapacitante por temas de dolor, de disconfort, y que por tanto es un motivo de atención a urgencias bastante frecuente, no solamente en nuestra población, sino en el resto de la población. Es una patología bastante prevalente en cuanto a urgencias. ¿Se da mucho, por tanto? Sí, es bastante frecuente. Si te parece, vamos a ir viendo una por una durante claro, el programa todas esas afecciones que se suelen dar en la consulta, y comenzamos por la fisura anal, ¿no? Que quizás es una de las más frecuentes también, ¿no? Sí, mira, en principio tenía aquí un pequeño esquema para que más o menos podamos entender, ¿no? El orificio anal, pues todos lo conocemos porque está prácticamente accesible, ¿vale? En la parte final del aparato digestivo, y entonces pues justamente desemboca en un orificio. Ese orificio, digamos que está rodeado por dos anillos, que es importante conocerlo para poder entender el mecanismo de por qué se producen determinadas enfermedades, ¿vale? Como por ejemplo podemos ver aquí que tiene un esfínter interno y un esfínter externo, ¿vale? ¿Todo eso para qué sirve? Pues sobre todo ayuda en la continencia, ¿vale? Y aparte de eso, también para poder entender el resto de enfermedades, pues también disponemos, que también intervienen en el mecanismo de la continencia anal, una serie de almohadillas o cojinetes vasculares, como son los internos y los externos, que también intervienen en la continencia, y también es importante conocerlo, sobre todo porque de ahí deriva el tema de la patología hemorroidal, ¿vale? De todos modos, lo iré ya después presentando uno por uno. Si queréis, pues como bien has dicho, el índice está estructurado como has comentado, y en principio, pues la fisura anal es una de las patologías proctológicas por excelencia en cuanto a motivo de acudir a urgencias, y el motivo es muy sencillo. El motivo es porque es una enfermedad bastante invalidante, porque produce un dolor anal intenso, que el paciente llega a describir incluso como si se le estuviera introduciendo un cuchillo por el mismo ano, ¿no? Sobre todo justamente después de ir al baño a obrar, ¿no? La fisura anal no es más que una lesión ulcerada, una especie de desgarro a nivel de la mucosa. La mucosa no es más que la primera pared de la parte final del conducto del ano, y eso hace que justamente pues en el momento que vayas a ir al baño y expulsen las heces, pues pasan por ahí y producen un dolor terrible, que además lo describen así. Digo terrible porque los mismos pacientes son los que lo describen así, ¿no? Además, como también describirlo como después, cuando voy a limpiarme, en el papel me veo que he manchado sangre, ¿no? Por ejemplo, aquí si podemos ver un pequeño esquema en el cual, si abriéramos el orificio anal, como está abierto aquí con un espéculo, ¿vale? Vemos aquí la fisura, ¿vale? Que es como no es más que una herida, pero en lugar de ser en la piel, pues en esa zona de la mucosa. ¿Por qué es tan dolorosa? Porque en esa zona existen muchísimas fibras nerviosas que recogen sensibilidad, y por tanto, por eso es tan manifiesto el dolor, ¿vale? Puede haber dos formas de manifestaciones, aguda o crónica, que dependen del tiempo de evolución que lleven. Si llevan más de 6 o 8 semanas se considera crónica, si llevan menos de 6 o 8 semanas se considera aguda. Y en cuanto a los factores implicados en su formación, pues prácticamente todas las enfermedades proctológicas comparten los mismos factores precipitantes o predisponentes para producir estas enfermedades, pero aquí los más frecuentes son los estreñimientos, el traumatismo o problemas vasculares, o incluso personas mujeres embarazadas, donde también puede ser bastante frecuente, aunque es más frecuente la patología hemorroidal, ¿no? Pero es típico de la persona cuando viene a la consulta y le preguntas, te está describiendo la enfermedad que tiene, tú ya más o menos la vas sospechando por los síntomas, y cuando le preguntas, ¿es usted estreñido?,
en la mayor parte de los pacientes son estreñidos, Te dicen ¿no? que sí, ¿no? También puede pasar en pacientes que en la consulta, lógicamente, hemos visto de todo, pacientes que tienen una obsesión bastante intensa con limpiarse el trasero, ¿no? Eso realmente va creando una serie de microtraumatismos en esa zona que acaban produciendo una lesión ulcerada, que es al fin y al cabo lo que es una fisura anal, ¿no? Los síntomas más frecuentes, como te he comentado, es el dolor, que sobre todo es más intenso después de ir al baño, y el manchar cuando te vas a limpiar. Ahí tenemos una foto donde prácticamente podemos ver la zona del orificio anal y aquí se ve la fisura, ¿vale? La fisura, nosotros la exploración en la consulta pues es un poco desagradable para el paciente, ¿no? Porque en proctología prácticamente todo es desagradable porque digamos que pierde un poquito se pierde un poquito la intimidad. La intimidad, claro, es un poco invasivo, ¿no? Exacto, un poquito. Entonces, lo bueno que tiene el tratamiento de la fisura es que ha evolucionado bastante, considerablemente desde el principio hasta nuestros días, porque prácticamente la mayor parte de los pacientes no requieren cirugía, ¿vale? Al principio el tratamiento simplemente debe basarse en el que la misma intensidad del dolor produce una especie de espasmo o de contracción de ese esfínter como mecanismo de defensa, y esa contracción de ese esfínter realmente no nos ayuda a la cicatrización, sino más bien lo contrario. Entonces el tratamiento va basado en que consigamos una relajación del esfínter del ano. Antiguamente se hacían dilataciones anales, lo cual suena un poco que ya de por sí da miedo. Sí, tampoco. Da un poquito miedo, que consistía en un tratamiento en el cual tú introducías 2 dedos por un lado del orificio, 2 dedos por otro, y rompías fibras del esfínter para conseguir que, al romper esa contractilidad tan aumentada, pues los vasos sanguíneos pudiera llegar la sangre perfectamente y pudiera cicatrizar, ¿no? Hoy en día se opta por empezar primero por un tratamiento conservador. Cuando hablamos de tratamiento conservador hablamos de medidas higiénico-dietéticas, es decir, por ejemplo, evitar el papel higiénico, baños de asiento, utilizar toallitas de bebé, a ser posible, por supuesto, sin alcohol, como las de los bebés. Fundamental evitar el estreñimiento, ¿vale? Tanto el estreñimiento como la diarrea, porque el estreñimiento sí es cierto que al aumentar el bolo fecal por el estreñimiento, más daño va a hacer cuando vaya a pasar, pero la diarrea también, por su componente ácido, también es perjudicial para la úlcera, ¿no? Aparte de eso, una dieta sana, que eso es fundamental, pero no solamente para la proctología, sino para todo. Y disponemos de bastantes cremas que están basadas en una serie de compuestos que lo que consiguen es una relajación de este esfínter. Al conseguir una relajación del esfínter, lo que realmente consigue es que haya una adecuada llegada de sangre a esa herida y se produzca una adecuada cicatrización, ¿vale? Si realmente vemos, esos son tratamientos que pueden durar como mínimo de 6 a 8 semanas. El paciente lo empieza a tomar, no nota una mejoría inmediata, sino que la mejoría comienza a las 2-3 semanas y no alcanza su máxima efectividad hasta las 6 o 8 semanas, ¿no? Entonces el paciente vuelve a venir a la consulta, lo volvemos a revisar. Hay casos en el que la fisura ha desaparecido prácticamente el dolor, todavía queda un pequeño resto de la fisura, pero sí es cierto que el paciente nota una bastante mejoría. También hay casos en los cuales al paciente el tratamiento no le ha hecho absolutamente nada, le ha producido efectos secundarios como pueden ser, por ejemplo, dolor de cabeza, que también puede pasar. Y en esos casos lo que tenemos que hacer es recurrir ya a la cirugía, ¿vale? Cuando recurrimos a la cirugía, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos realizar exactamente lo mismo que ha hecho el tratamiento farmacológico, romper esa espasticidad o ese músculo tan contraído para que pueda haber una adecuada vascularización. Entonces, pues, lo único que hacemos es dar un pequeño corte en ese esfínter, con eso ese esfínter pierde ese poder de contracción tan grande que tiene y conseguimos que llegue la vascularización, ¿vale? No siempre queremos realizar este tratamiento, sobre todo en mujeres, porque, como hemos dicho al principio de la charla, los esfínteres intervienen en la continencia. Entonces, claro, siempre decimos que en proctología se dice mucho que los esfínteres cuanto menos se tocan mejor, y sobre todo en las mujeres, donde en mujeres concretamente simplemente por el tema del parto, donde existe una debilidad del suelo pélvico, esto también interviene en favorecer la debilidad del suelo pélvico. Entonces, siempre intentamos comenzar con un tratamiento conservador y si vemos que
hay efectos secundarios que no son deseables, o bien que el paciente tiene una patología cardíaca y no puede compaginar con estos medicamentos, o bien la fisura ya se ha hecho crónica, ha hecho 2 ciclos de tratamiento y no ha podido conseguir la curación, pues ya en ese caso sí que recurrimos a la cirugía. ¿Se termina curando en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos se termina curando, ¿vale? Lo que pasa es que sí es cierto que si no cuidas los hábitos dietéticos, por ejemplo, que te ha producido esto, pues no es raro que te puedas volver a encontrar una fisura anal dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿vale? Pero no es lo habitual. Lo habitual es que suelan funcionar los tratamientos no quirúrgicos, y si no, pues tenemos ahí el arsenal de tratamiento quirúrgico para poder lograr la curación. ¿Y hay un tipo de paciente que sea más propenso a tener este tipo de fisuras, por ejemplo? Es lo que te comenté al principio, sobre todo pacientes muy estreñidos, ¿no? ¿Vale? También es una enfermedad frecuente en las mujeres, por lo que te he comentado del tema del embarazo. También es muy frecuente en pacientes obesos, pero lo que con más frecuencia te llega a la consulta son pacientes que te describen que tienen un hábito de estreñimiento. Eso es lo más habitual. Ya después también hay fisuras anales que se asocian a enfermedad de Crohn, o sea, una enfermedad inflamatoria intestinal, que ya son fisuras mucho más complejas y que tienen unos mecanismos de origen compartidos, pero también tienen algunas particularidades diferentes, tanto en la formación como en el tratamiento que se debe de emplear. Has hablado de un par de ciclos de tratamiento para realizar esa cirugía. ¿Se dan casos en los que después de la cirugía incluso vuelve a aparecer el problema? Después de la cirugía puede llegar a aparecer el problema siempre y cuando, es lo que te he dicho, no se modifique ese estilo de vida que había provocado dicho cuadro, ¿no? La cirugía, lo que te he dicho, pretende romper esa contractilidad aumentada que tiene ese esfínter, al igual que el tratamiento farmacológico, con lo cual también se puede hacer. Lo que pasa es que sí es cierto que tú, o un paciente que has intervenido una vez, sí es cierto que tiene más papeletas de que el tratamiento conservador no funciona y tengas que volver a recurrir a un tratamiento quirúrgico, y eso es lo que realmente no queremos, porque lo que estamos haciendo realmente es debilitar todavía más ese esfínter, ¿vale? Y al debilitar todavía más ese esfínter, pues puede llegar un momento en el que el paciente ya tenga pérdida de gases o tenga pérdida de heces incluso. Entonces, normalmente solemos intentar siempre con tratamientos conservadores, ¿vale? Nos queda claro lo que es esta fisura. Isabelo, si quieres pasamos a otra de las patologías. Esta tiene un nombre un poco más raro, sinus pilonidal. Vamos a ver en qué consiste. Pues mira, el sinus pilonidal también es una patología frecuente, sobre todo en pacientes jóvenes, a nivel de la adolescencia, aunque pueda aparecer a nivel todas las edades, ¿vale? Es una enfermedad en la cual el origen es un poco controvertido. Hay personas que dicen que es por infección de las glándulas que tenemos próximas a la zona del ano, porque hay que dejar claro que esta enfermedad, digamos, de todas las que vamos a hablar, es la que más alejada está del orificio anal, ¿vale? Digamos que está en la zona de unión del sacro con el coxis, ¿vale? En esta enfermedad también se habla de que uno de los probables orígenes, donde todos más o menos coincidimos, se habla también de que pueda ser debido a un defecto congénito del cierre de paredes durante el defecto embrionario, y de ahí la particularidad de que dentro de esta enfermedad, que se puede describir realmente como una zona quística o como un quiste, puede llegar a haber incluso pelo, dientes y restos embrionarios, ¿vale? Restos embrionarios porque ha habido un defecto en el cierre de una de las capas del embrión, y dentro se ha englobado o se ha quedado introducido cosas que no tenían que quedar porque ha habido un cierre inadecuado, ¿no? En esta enfermedad sí es cierto que tenemos dos claras formas de presentación, ¿no? El paciente te puede venir a la consulta bien directamente, como por ejemplo en esta imagen, te puede venir con una especie de orificio, te comenta, mira, es que tengo justamente en la zona, en la rabadilla, como suelen describir normalmente, tengo en la zona de la rabadilla 2 orificios por los que a veces mancho, ¿vale? A veces mancho un contenido líquido que puede ser seroso, puede ser un líquido mucho más claro que la sangre, puede ser incluso pus, ¿vale? Pero no hay signos inflamatorios, simplemente son 1, 2, 3 o incluso más orificios que pueden tener una extensión variable, puede ser desde un único orificio a varios, incluso abarcando 2, 3, incluso 4 centímetros. O bien puede ser otra forma de presentación, que sería esta, que es la aguda, en la cual el paciente lo que se ha producido realmente es una infección importante, ¿no? Una infección importante
en la cual, además de dolor, que no suele aparecer en la crónica, que simplemente la crónica molesta porque mancha, por decirlo de una manera clara, en la otra ya sí es cierto que puede llegar a aparecer los típicos signos de cualquier inflamación, ¿no? Aparece dolor, enrojecimiento de la zona, el paciente te describe: tengo un bulto en esta zona, tengo un bulto además muy doloroso, puede llegar incluso a producir malestar general, puede llegar incluso a producir fiebre, ¿no? Entonces, tanto una presentación aguda como una presentación crónica, los tratamientos de una y de otra son totalmente diferentes, distintos, ¿no? En la fase aguda, como lo que realmente se ha creado es un acceso que produce dolor, que tiene pus en su interior, lo que hay que hacer, como ante cualquier acceso, es drenarlo, ¿vale? Drenarlo, lógicamente, pues conlleva una técnica quirúrgica, aunque es con anestesia local, ¿vale? Y lo que realmente tenemos que hacer es justamente en la zona donde está el acceso, dar un corte, que salga, limpiar, que salga todo el pus, y ya después que se hagan curas diarias, normalmente en su centro de salud, hasta conseguir que ese proceso inflamatorio agudo ya desaparezca, ¿vale? En algunos casos se suele asociar también antibióticos, y después en la fase crónica lo que realmente hacemos es delimitar la zona que esté afectada, porque vemos, por ejemplo, aquí hay un orificio y aquí hay también pequeños orificios. Realmente tienes que llevarte toda esa zona ya en una intervención que ya sí es cierto que hay que hacerla ya en quirófano, con condiciones de esterilidad, con anestesia regional, normalmente el paciente dormido de cintura hacia abajo, y ahí tienes que llevarte absolutamente todo, porque justamente en esta zona que está marcada aquí, aunque desde fuera simplemente se ven esos orificios, por dentro hay comunicaciones o fístulas, que es como se llaman realmente, entre varios orificios. Entonces, cuando vas a quirófano, realmente tienes que quitar toda esa zona, porque si dejas algún resto, favoreces que el día de mañana se vuelva nuevamente a reproducir dicho cuadro, ¿no? Ya te digo, es una patología frecuente, sobre todo en pacientes jóvenes, mucho más prevalente, concretamente en menores de 30 años. También es una patología muy invalidante, al igual que cualquier tipo de patología prostológica, porque en todas ellas el paciente te describe: es que no puedo llegar ni a sentarme. Claro, tú imagínate sentarte, como lo describe el paciente, como sentarte sobre un clavo ardiente, porque realmente un acceso es lo que al fin y al cabo te va a producir, ¿no? Entonces, normalmente, tanto en un cuadro agudo como en un cuadro crónico, es lo que tenemos que tener claro, que los tratamientos son diferentes. Sí es cierto que una vez que tú has drenado un acceso de un sinus pilonidal en fase aguda, el paciente lo mandamos a casa, sigue con su cura en su centro de salud, y cuando eso haya cicatrizado, o se haya curado, mejor dicho, volvemos a citarlo en la consulta para programar una intervención y quitarlo ya de manera definitiva, porque si ha dado un acceso una vez, puede con mucha frecuencia volver a repetirlo en el futuro. ¿Y se debe a agentes externos o es algo que viene congénito? En cuanto a los agentes externos, también muchísima gente lo define como que, por ejemplo, en cuanto a personas que suelen rasurarse esa zona, lo definen como un mal crecimiento del pelo, ¿vale? Donde el pelo, en lugar de salir hacia el exterior, como que se imagina y se hace interior, y todo eso produce una infección, ¿vale? De hecho, muchas veces a este tipo de pacientes le decimos que lo mejor, una vez que se ha hecho el tratamiento quirúrgico, es realizarse una depilación láser para evitar que el crecimiento anómalo del pelo vuelva a producir este tipo de patología. Bueno, está bien saber que ese tipo de situaciones se pueden dar también. Pasamos a otra, si te parece. Isabel, los fístulas perianales. Estas nos suenan un poco más, ¿no? Las fístulas perianales, este es un tema realmente complejo de explicar, ¿vale? Complejo de explicar, así como también complejo de tratar en muchas ocasiones, ¿no? La fístula no es más que, como te comentaba antes, un trayecto anormal o un túnel anormal que existe, normalmente ocasionado por infección de las glándulas que existen en la zona del ano. Entonces esas glándulas se infectan, ¿vale? El motivo no se conoce por qué se infectan esas glándulas, y digamos que se produce una infección con formación de pus, ¿vale? Con formación de pus que va buscando un camino hacia el exterior de la piel del ano, incluso del glúteo, ¿no? Puede tener distintos recorridos. O sea, normalmente el paciente, en la mayoría de los casos, evidenciamos que hay, cuando lo estamos explorando, un orificio.
Un orificio que puede estar en cualquier localización de la región perianal, a veces cerca, a veces un poco más alejada, ¿no? Entonces, ese orificio aprecias que por ahí va saliendo pus. Entonces el paciente te describe, mira, es que continuamente estoy manchando, estoy manchando, estoy manchando. A veces también te describen que manchan no solamente por ese orificio independiente del ano, sino que también manchan por el ano. Y eso es simplemente viéndolo aquí en esta imagen. Por ejemplo, si las glándulas del ano se encuentran en esta zona, se ha producido una infección aquí, ¿vale?, que ha ido buscando camino hacia el exterior, ¿vale? Entonces, digamos que esto tiene un orificio interno y esto tiene un orificio externo. Hablo de complejidad, y cuando hablo de complejidad me refiero a que no todas las fístulas tienen orificio interno, con lo cual muchas veces a la hora de localizarlas en el quirófano resulta bastante complejo, porque simplemente la puedes abordar desde fuera, no la puedes abordar buscando su origen real, ¿vale? Y también hablo de complejidad porque en función del trayecto que recorra me va a afectar a un músculo o a otro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la mayoría de las fístulas sí es cierto que se encuentran y suelen ser subcutáneas, como por ejemplo esta que está aquí. Afortunadamente son las más frecuentes porque además el tratamiento prácticamente no compromete a los esfínteres que veis que están justamente encima, ¿vale? Simplemente lo que hay que hacer es extirpar toda esa fístula en todo su recorrido, pero sí es cierto que, por ejemplo, en esta fístula, que por ejemplo es una fístula que se llama transesfinteriana, afecta a los dos esfínteres. Entonces, el tratamiento de esa fístula conllevaría llevarte parte de esos esfínteres, con la importancia que te he dicho, que te he comentado antes, de la consecuencia que puede debilitar el tema de la continencia. Entonces, es bastante compleja en cuanto a la identificación de un orificio interno, identificación de un orificio externo y, lo más importante, qué relación guarda con el resto de las estructuras anatómicas que forman el canal del ano, porque eso te va a determinar tanto el porcentaje de éxito de curación como el porcentaje también de complicaciones que puede haber. De hecho, hay muchas veces que hay fístulas muy complejas que pueden llegar incluso a formar abscesos en la zona próxima a la cavidad abdominal. Ya esas son fístulas más complejas, que ya requieren intervenciones mayores, que ya requieren de técnicas de imagen, como por ejemplo una ecografía endoanal, para nosotros poder identificar perfectamente qué trayecto lleva esa fístula y, por tanto, una vez que conozcamos el trayecto, podemos planificar qué tipo de cirugía es la que se le va a realizar. Entonces te he comentado que por eso es por lo que suele ser bastante compleja y muchas veces le temes, ¿no? También le temes cuando esto es una enfermedad que se asocia con mucha frecuencia a la enfermedad de Crohn, ¿vale? Entonces ya en la enfermedad de Crohn, ya por definición, estas fístulas no se definen como simples, sino ya son complejas de por sí. Y en la enfermedad de Crohn el tratamiento es totalmente diferente a una fístula en un paciente sin enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, de ahí la diferenciación de simple o compleja, ¿vale? Simple depende del trayecto, depende de las estructuras a las que afecte, cuanto menos mejor son simples. Más simples todavía. Y cuanto, digamos, que más se acercan hacia la cavidad abdominal y más estructuras afectan, sobre todo de los esfínteres, o por ejemplo que tengan hay fístulas que tienen doble trayecto, ¿vale? Hay fístulas que, por ejemplo, pueden comenzar en el lado izquierdo del canal anal y rodear al ano y salir justamente por el otro lado. Eso ya son fístulas complejas, ¿vale? Complejas tanto por su recorrido y descripción como también por su tratamiento, como te comentaba antes. Y nos decías que no se conoce el por qué, ¿no? Se dan. Es por infecciones de la glándula. Date cuenta que en el ano existen muchísimas estructuras y además es una zona sucia donde hay millones de bacterias y por tanto muchas veces esa glándula se te puede infectar, al igual que se te puede infectar, por ejemplo, la glándula sudorípara en la zona de la axila y producirte una hidrosadenitis. Pues la zona del ano pasa exactamente igual, es debido a eso, ¿vale? Estupendo. Yo creo que queda claro de que además de lo más complejo para vosotros los profesionales para también, nosotros, ¿no? Sí, porque de hecho muchas veces cuando tú intervienes a un paciente de esa fístula es la patología por la que con más frecuencia suelen acudir, porque se le ha vuelto a reproducir, por ejemplo, ¿no? Cuando eso pasa es bien porque no se ha hecho el tratamiento adecuado o porque no se ha identificado el recorrido correcto, o bien porque había un trayecto mínimo que no se ha podido identificar ni directamente en quirófano con la exploración ni con ninguna prueba de imagen y por tanto ha progresado y ha vuelto a dar una nueva fístula. Porque al final el diagnóstico de todo este tipo de enfermedades principalmente es por exploración, ¿no? Sí, de hecho muchas veces que nosotros tenemos un paciente, lo ves en la consulta,
pero necesitas una exploración un poco más exhaustiva que no puedes hacer en la consulta, porque lógicamente no puedes coger y separar ambos glúteos y decir, venga, lo veo ya in situ. De hecho, hay muchas veces que si tenemos dudas en cuanto a recorridos de fístulas o recorridos o en una enfermedad, en una fístula o una fisura que por ejemplo puede ser compleja, directamente como método diagnóstico se realiza una exploración quirúrgica, ¿vale? Llevas al paciente a quirófano, lo duermes de cintura para abajo y digamos que ya tienes más juego para poder decir, vamos a explorar esto perfectamente, vamos a ver bien el canal anal por dentro, a ver si identificamos un orificio fistuloso, porque tú date cuenta que tú en la consulta, la zona del ano que tú puedes ver es una zona mínima, pero una vez que ya estás en el quirófano y puedes introducir cierto instrumental dentro del canal anal sin dolor ni desconfort para el paciente, pues ya digamos que el campo visual lo tiene, es mucho más extenso y por tanto puedes identificar muchas más lesiones. Estupendo. Vamos con la última, creo, la enfermedad hemorroidal, que también nos suena bastante a todos, pero creo que no todos conocemos como deberíamos también. Pues mira, la enfermedad hemorroidal, clásicamente llamada almorrana, ¿vale? Es, desde mi punto de vista, o mejor dicho de otra manera, según lo que vemos en la consulta, es lo que más se ve. Dentro de la proctología es lo que más se ve. Y sobre todo además en mujeres, ¿vale? Es una enfermedad en la cual muchísimas personas pueden tenerla, pero no todos la manifiestan, porque hasta un 40 o 50% pueden ser asintomáticos, pero eso no implica que no la tenga realmente, ¿vale? Y no es más como, por ejemplo, os puse antes en la imagen al principio, en la zona del canal anal disponemos de una serie de cojinetes o almohadillas que están compuestas por tejido elástico, tejido conectivo es un tejido de sostén, ¿vale? Y también venas, que todo ello contribuye también a la continencia, al igual que contribuye a los esfínteres, ¿no? Entonces las almorranas realmente no son más que dilataciones de esas venas que forman parte de esos cojinetes, ¿vale? Estos que veis aquí en azul son las venas, ¿vale? Entonces aquí el paciente, cuando viene a la consulta, el síntoma más frecuente de una hemorroide es el sangrado, ¿vale? Se lo describe como una sangre roja, no tiene por qué estar relacionado con la defecación, como por ejemplo en el caso de la fisura anal. En principio no tiene por qué producir dolor, salvo que haya algún tipo de complicación, que ahora te explicaré qué tipo de complicaciones puede haber. Lo describe también como una sensación de pesadez, como si tuvieran algo. El paciente te describe, es que yo me noto que tengo ahí algo. Me noto un bulto, a veces me lo noto, a veces no me lo noto, o a veces cuando voy al baño se me sale el bulto y yo mismo me tengo que introducir ese bulto. Y también picor, ¿vale? Son los síntomas más frecuentes de la enfermedad hemorroidal. Es más frecuente en pacientes con edades avanzadas, en personas con una vida sedentaria, en personas obesas, en estreñimiento. También el estrés se ha descrito como un factor importante para la enfermedad hemorroidal. Una persona, a ti te puede venir, por ejemplo, a la consulta una persona normalmente con un hábito sano, físicamente hablando, una alimentación sana, y cuando te pones a indagar en factores que te hagan pensar qué es lo que ha podido producirle esto, te comenta que es una persona muy estresada por su trabajo, o porque de por sí esa persona es así. Todo ello contribuye a esto también, ¿vale? En cuanto a las mujeres, pues también por lo que te comentaba antes, un aumento de la presión abdominal durante todo el embarazo, pues dificulta el retorno venoso y hace que esas venas de la zona del ano se puedan dilatar, y al fin y al cabo eso es lo que es una hemorroide, ¿vale? En la hemorroide normalmente, cuando el paciente viene a la consulta sin complicación, no suele tener dolor, ¿vale? Es más bien una molestia o como mucho disconfort a modo de picor, ¿no? Es lo más frecuente, aparte del sangrado que te describen, ¿no? Pero también puede haber casos, nosotros siempre decimos que normalmente las hemorroides no duelen salvo que hayan complicaciones. ¿Complicaciones en qué sentido? Como son dilataciones de venas, pues puede pasar perfectamente la formación de un trombo, ¿vale? Eso sí produce mucho dolor. ¿Pero por qué? Porque produce tal dilatación de la vena y de la mucosa de la zona anal que, como te dije antes, tenía muchísima sensibilidad y puede producir bastante dolor. Es, por ejemplo, el motivo más frecuente de urgencia de las hemorroides, ¿vale? Esto es un nódulo hemorroidal que cuando tú lo ves en la consulta te avisan de la puerta de urgencia. Tengo un paciente que viene por un bulto en la zona del ano que le duele muchísimo, y tú piensas lo primero, un acceso o una trombosis hemorroidal. Tienes que ir a hacer, lógicamente, un diagnóstico diferencial a ver de qué se trata, ¿no? En la mayoría de los casos es fácil, porque simplemente exploras al paciente y te encuentras lo que ves aquí, una hemorroide
con un aspecto azulado en algún punto, porque ese aspecto azulado corresponde a ese trombo que se encuentra dentro de la hemorroide, ¿vale? El tratamiento ideal de esto es hacer una hemorroidectomía, es decir, quitar la hemorroide, ¿vale? Quitar la hemorroide, o bien también se puede hacer una incisión en este nódulo hemorroidal, sacar el trombo y dejar esa hemorroide abierta para que no se vuelva a acumular sangre y a formar otro trombo. Eso es lo que normalmente se suele hacer en la urgencia por la hemorroide, ¿vale? Las hemorroides, como ya he dicho antes, que os dije que había una serie de cojinetes internos y otros externos, pues eso va a hacer que tengamos hemorroides internas y hemorroides externas. Las hemorroides externas se ven prácticamente siempre, porque digamos que están muy próximas a la zona del ano y visualmente son accesibles. Las hemorroides internas no siempre se ven y dependen del grado de prolapso o de salida que tengan hacia el canal anal, que se pueden dividir en 4 grados, donde el grado 1 no lo vas a ver, el grado 2 tampoco suele verse, aunque si hacen una exploración con el ano abierto sí puedes verlo. El grado 3 te describe pacientes que se salen y que normalmente se la tiene que introducir él manualmente, y el grado 4 cuando ya la hemorroide la tiene directamente fuera y no se puede introducir de ninguna manera y ya requiere cirugía, ¿no? En cuanto, por ejemplo, aquí podéis ver las imágenes, ¿vale? En que, por ejemplo, un grado 4, las hemorroides están totalmente fuera y ahí ya realmente el paciente le produce mucho disconfort, porque además también el roce de la ropa interior con esa hemorroide puede provocar todavía aún más el sangrado. Entonces, en esos casos ya sí que se suelen requerir cirugía, porque además, cuanto más avanzado sea el grado, mayor probabilidad existe de que haya una complicación. Normalmente nosotros en pacientes que tienen patología hemorroidal grado 1 o 2, si no le molesta, simplemente lo que solemos decirle al paciente es que, aparte de evitar el estreñimiento, evitar el alcohol, consumo de tabaco, una dieta adecuada, la típica dieta mediterránea, ejercicio, y que normalmente con eso suele bastar en la mayoría de los casos para corregir la sintomatología. Otras veces tenemos que acudir a ciertos medicamentos que lo único que tratan de darle un poco más de tono a esas venas para que esas venas no se encuentren tan dilatadas y que se favorezca. Digamos que es como si fuera en las varices, que te encuentran las zonas de las venas dilatadas y tú lo que pretendes es que ese retorno venoso vuelva a funcionar. Pues en el caso de las hemorroides sucede igual. A veces también se recurre a las típicas cremas conocidas como el típico trombocid de toda la vida, ¿vale? Pero cuando ya ves que el paciente no le hace nada al tratamiento o ya le provoca bastante molestia, bastante disconfort, tiene sangrado, siempre tienes la opción, siempre tienes que ofrecerle la opción de una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica en la cual el paciente, lo que nosotros nos limitamos es simplemente a quitar la hemorroide mayormente afectada, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, en la zona del canal anal, que es un redondel, te encuentras una hemorroide aquí, 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 aquí y aquí, no puedes quitarlas todas en la misma intervención, porque todo eso favorece lo que haría también una estenosis del ano, porque toda herida cicatriza. Claro. Y en el ano, al cicatrizar, lo que podemos conseguir es una estrechez del canal anal y estamos perjudicando al paciente. Que produzca más problemas incluso. Exacto, entonces requiere un estudio adecuado también preoperatorio para ver qué hemorroide vas a quitar, y en el caso que te encuentres muchas, pues primero tendrás que quitar las más sintomáticas y a lo mejor en una siguiente intervención, si es que la quiere o si es que es necesaria, ya quitar el resto. ¿Vale? Bueno, por lo que veo y nos estás contando, todo este tipo de patologías se pueden evitar llevando una vida sana dentro de lo que cabe, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí es cierto que es algo multifactorial, no solamente depende de un único factor. Entonces, está claro que hay factores que podemos controlar, pero hay factores que no podemos controlar. Sí está claro que son pocos los casos que vemos en la consulta de pacientes que están totalmente sanos, pero también tenemos que ver que todas las patologías perianales comparten bastantes factores predisponentes, como por ejemplo el estrés. Hoy en día es más bien un poco raro aquella persona que no tiene estrés. Eso no se puede medir, además. Exacto. Entonces, ya no solamente está la obesidad, no solamente está la mala alimentación, no solamente está el tabaco, no solamente está el consumo excesivo de alcohol, no solamente está el consumo de grasa excesivo, sino que intervienen muchísimos más factores, ¿no? Entonces,
A veces es difícil saber de dónde viene realmente, pero lo que sí te digo que tienen todas en común es todos los factores que la van a producir. Isabelo, pues llegamos al final. No sé si nos queda alguna idea que queramos dejar clara a los espectadores que nos están viendo a través de la televisión y también de las redes, por supuesto. Pues en principio lo que sí me gustaría dejar claro es que si existen alguna serie de factores que están de nuestra parte, ¿vale? Son factores que tenemos que corregir. Factores que tenemos que corregir no solamente para evitar la patología perianal, sino para evitar hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, patología cardíaca. O sea que preveniendo esos factores no solamente vamos a prevenir la patología perianal, que de paso, está bien dicho, que prevenirla no estaría de más, porque ya te digo que puede llegar a ser bastante invalidante, que el paciente muchas veces requiere quedarse en casa, ya no solamente por el dolor, sino también por el hecho de que te encuentras trabajando y que de repente a lo mejor te has manchado el pantalón, sabes que ya es un poco también vergonzoso. Claro, sí, son situaciones. Pero sobre todo por el tema de la invalidez que te llega a provocar. Todo por el tema de la invalidez. Pues Isabelo Serrano, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Encantado de poder haber charlado contigo sobre este tema y espero verte en próximos programas. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Isabelo.